Ola, moi boa tarde a todas, a todos. Benvidos a este luns 20 de maio do ano 24, a este luns no Ateneo que se titula O desafío dunha crise ambiental acelerada e global. Entón, para contextualizar un pouco o que nos vai a comentar Emilio hoxe, gustaríame facer unha mirada retrospectiva cara a máis ou menos o 1760, cando James Watt puxo no mercado a máquina de vapor. Isto, como todos nos podemos imaginar, foi unha revolución, concretamente a primeira revolución industrial, que tamén impactou moitísimo a nivel social. Por exemplo, naquela época, e a partires, pois, precisamente deste desenvolvemento, o número de escravos que hai no mundo reduciuse drásticamente, porque xa non facía falta o traballo de forza. Entón, imaginémonos que isto vai moito máis alá que a parte meramente industrial, pero tamén, gracias a este desenvolvemento, tuvemos unha seguridade alimentaria moi forte. As dúas cousas unidas fixeron que a poboación naquela época fora moi dinámica. Había unha gran alegría, había moitísimo dinamismo, o cual implicou un boom brutal a nivel crecemento da poboación a nivel mundial. Que pasa? Que o contrapunto foi que non había o coñecemento suficiente para saber que implicaba eso, que implicaba que nós colleramos combustibles fósiles e carbonizáramos a economía, é dicir, mediante unha combustión obtiñamos enerxía, a cual a poñemos a dispor dos procesos industriais, cambiou a vida, pero, sen embargo, o carbono que estaba fosilizado apareceu na atmosfera e tamén nos océanos. Entón, anos despois, a comunidade científica empezou a enterarse, a observar, de que había cousas que non pasaban antes, pero que agora pasaban. Empezáronse a registrar incrementos da temperatura, e, ademais, había un elemento moi diferencial, que era que a biodiversidade reduciuse drásticamente, é dicir, a pérdida de poboación que cohabita con nós nos espazos na Terra, reduciuse drásticamente. Entón, bueno, pois neste momento, pois sabemos que estamos ante un desafío ambiental moi potente. Neste punto é cando o noso poñente, Emilio Fernández, pois cun currículum moi excelso, o cual resumirei. Emilio é doutor en Bioloxía pola Universidade de Oviedo e realizou diversas estadías postdoutorais en Reino Unido e nos Estados Unidos de América. Logo, de volta a Galicia, traballou no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC na cidade de Vigo e despois nesa mesma cidade incorporouse á universidade. No ano 2011 acadou a cátedra en Ecoloxía, e as temáticas que habitualmente el está habituado a traballar nelas son a oceanografía biolóxica e tamén en ecosistemas litorais. Pero non lle bastaba con eso, Emilio é moi dinámico, Emilio tamén traballou en xestión. Emilio foi o vicedecano do Campus do Mar, da Universidade de Vigo, pero tamén traballou na Xunta de Galicia, foi o director xeral de Desenvolvemento Sustentable na Xunta. E a día de hoxe preside a Comisión Estatal de Acreditación para o Profesorado na ANECA, na relación en Ciencias da Natureza. Entón, bueno, sin máis, pasolle o timón ao noso protagonista, Emilio, e nada, adelante, moitas ganas de escoitarche. Muchísimas gracias, Álvaro. Antes de nada, agradecer al Ateneo y a ti en particular la invitación, el convite a estar aquí hoy, que para mí es un placer que nos pidan al profesor del sur venir a dar una charla a Santiago, siempre es un honor. De lo que voy a hablar hoy es del reto ambiental al cual nos vamos a enfrentar. Y no piensen que voy a dar soluciones, más que nada voy a plantear preguntas. En concreto les voy a decir que voy a plantear 10 preguntas. Y esas preguntas, además, como no sé la respuesta, pues no voy a poder ayudar mucho, pero lo que pretendo es que entre todos reflexionemos sobre la situación en la que estamos, nos hagamos una composición de la gravedad de la situación, de las posibles vías de solución, de dónde estamos y de dónde podemos estar. Yo creo que a día de hoy cualquier mente racional que lea y entienda algo, la lectura de una manera relativamente simple, va a darse cuenta de que los cambios que han acontecido a lo largo de las últimas décadas en todo lo que tenga que ver con aspectos ambientales es enorme. Podríamos pasarnos aquí todo el día y toda la noche
mostrando ejemplos y ejemplos y ejemplos. No lo voy a hacer, evidentemente, pero seguro que todos recuerdan cómo los medios de comunicación se hicieron eco del calentamiento tan enorme que hemos tenido en el año 2023. Y siempre escucharán, es el año más cálido de los últimos, el más cálido registrado. Eso que tienen ahí son datos. Y voy a hacer hincapié en esto, son datos medidos, no son opiniones, ni siquiera son opiniones de gente que sabe, son datos medidos con instrumentos que nos permiten saber cuál es el incremento de temperatura que hubo en el planeta en el año 2023 con respecto al que había, como ven ahí, en la media entre 1950 y 1980. Y podrán ver cómo hay prácticamente todo el planeta, tierra y mar, era más caliente. Prácticamente todo. Excepto algunas zonas muy pequeñas, como pueden ver en Groenlandia y en la zona de la Antártida. Pero ese calentamiento era incluso 4, 5 y 6 grados por encima de la temperatura que en promedio se alcanzaba en las décadas entre los 50 y los 80. Eso es un año, pero lo importante es la tendencia, es el cambio que está teniendo lugar año a año. Yo creo que se ve bastante bien en esta imagen. Fíjense, en esta imagen lo que se representa es el cambio de temperatura entre los diferentes meses del año, desde el invierno al verano y de nuevo hacia el invierno, en diferentes años. Y lo que tienen en color azul, en la parte más baja de la gráfica, es el cambio de temperatura que había al final del siglo XIX. También había más temperatura en verano que en invierno, como ahora, pero era mucho menor que lo que era en esta zona de azul más claro, que indica la primera parte del siglo XX, o los colores amarillos, que indica las 2 primeras décadas del siglo XXI. Fíjense en el año 2022, que es la línea roja, que está prácticamente en la zona superior, y fíjense en el año 2023, cómo se empieza a ir de una forma muy importante. Pero si vemos lo que está pasando en 2024, y los datos que tenemos hasta ahora son estos, si ven cómo era 2023, que era un año anormal, claramente atípico, fíjense cómo vamos en 2024. Cada vez acelerándose, no hay certeza de que se esté acelerando, pero los datos que tenemos en este momento indican que la situación seguramente empeore desde el punto de vista, si entendemos que calentar más es empeorar. Pero si nos vamos al océano pasa exactamente igual. Esta es la temperatura promedio del Atlántico Norte. Y verán que durante muchas décadas prácticamente no varió y a partir de un momento, fundamentalmente de los años 50-60, ha aumentado, pero observen 2023. ¿Dónde se ha ido? Hay científicos que opinan que estamos en puntos desconocidos, donde ya no sabemos hacia dónde va a poder derivar un sistema que es tan complejo que nuestra capacidad de predecir cómo se va a comportar dentro de muy poco tiempo es relativamente limitado. Fíjense en esa figura de aumento de temperatura que hemos mostrado. Y ahora observen estas que les planteo yo ahí. Hay 24 figuras. Seguramente no sepan lo que es, ni quiero que lo sepan. Solamente quiero que sepan lo que es el eje horizontal. El eje horizontal es tiempo y va siempre en todas las figuras desde la revolución industrial hasta la actualidad. Y en el eje vertical hay la cantidad de una serie de indicadores de impacto humano desde la revolución industrial, insisto, hasta el presente. Vamos a ver algunos de ellos. El consumo de energía. Fíjense en la forma que ha evolucionado el consumo de energía humano desde 1750. Era muy bajo al principio, durante muchas décadas se mantuvo creciendo a una velocidad baja, y fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX, de 1950, se ha disparado. Este tipo de crecimiento, que es este crecimiento que llamamos exponencial, es el crecimiento que observamos en prácticamente todas las variables que tienen que ver con la acción de la especie humana. Les voy a mostrar algunas más. El consumo de agua, el número de embalses, de grandes embalses que hay en el mundo, el consumo de fertilizantes para la agricultura, el consumo de papel, número de vehículos de motor, número de teléfonos móviles. Fíjense en la forma de esa curva cómo es.
o la riqueza, el Producto Interior Bruto desde la Revolución Industrial, lo cual tiene una serie de impactos sobre el medio ambiente, porque el área deforestada en los trópicos que muestra esta figura sigue el mismo patrón, las capturas de peces en el mar sigue el mismo patrón, el número de granjas de acuicultura sigue el mismo patrón, o la cantidad de contaminantes, en este caso nitrógeno, que entra en la costa. Todas las variables que tengan que ver con la acción humana tienen un comportamiento desde la Revolución Industrial muy similar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado desde la Revolución Industrial? Bueno, seguro que a muchos les viene a la cabeza que somos muchos en el planeta. Es uno de los argumentos que se utilizan. Somos muchísimos y mientras seamos tantos, sobre todo si son chinos, vamos mal. Bueno, puede ser. Si uno ve la evolución de la población humana, la verdad que, visto en una gráfica, sí asusta. Esto es el número de habitantes, de seres humanos que estábamos en el planeta 10.000 años antes de Cristo, como prácticamente no varió, y fíjense, en los últimos años somos más de 8.000 millones de personas ahora. Cualquiera que vea eso, pues efectivamente puede decir, claro, creciendo tanto, no es posible que la naturaleza sea capaz de absorber nuestra acción. Pero lo importante desde el punto de vista de los impactos ambientales no es la velocidad a la cual crezca una población, sino cuántos somos realmente. Para empezar, tengo que decir que la población humana está dejando de crecer. Es decir, cada vez crece más despacio. De hecho, el máximo crecimiento de la población humana tuvo lugar sobre el año 68 y desde entonces está descendiendo de forma intensa. Sigue creciendo la población, pero cada vez más despacio. Pero lo segundo es que cuando hablamos de una población que crece de esta manera, que podemos decir que es una plaga. Claro, pero una plaga tiene efectos cuando son muchos los individuos de la plaga, es decir, al final de la plaga, no al principio de una plaga. Si pensamos en una plaga de langostas, al principio, que es cuando más deprisa crece, no es cuando tiene el impacto más importante. Cuando tiene el impacto más importante es cuando el número de langostas que hay en el medio es tal que consumen todos los vegetales que hay allí. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿somos tantos? Somos 8.000 millones, pero ¿somos muchos? ¿Eso es mucho o es poco? Hace relativamente poco un trabajo publicado en la revista más prestigiosa posiblemente de ciencia, que es Nature, fue en el cual unos investigadores midieron, estimaron, mejor dicho, por primera vez, la masa, el peso de todos los seres vivos que hay en el planeta, todos. Y lo que llegaron es a la conclusión de que todos los seres vivos del planeta, plantas, animales, hongos, bacterias, deben pesar en torno a 540.000 millones de toneladas medidos en unidades de carbono. Da igual. Mucho. Los animales solamente pesan 2.000 millones de esas 540.000. Voy a ampliar ese triángulo, que es donde estamos nosotros. Y nosotros, efectivamente, estamos dentro de ese triángulo y ocupamos esa pequeña parte que tenemos ahí. Es decir, los seres humanos representamos el 0,01% del peso total, de la masa total de seres vivos que hay en el planeta. No es mucho, ¿verdad? Pero póngalo ahora vamos a ponerlo en contexto con respecto a otros organismos para hacerse una idea. Somos 7 veces menos que los peces y somos más de 1000 veces menos que todas las bacterias que hay en el planeta. No somos tantos. Hay algo más que es lo que es responsable de estos cambios que están aconteciendo en los últimos años. Sin embargo, la capacidad que hemos tenido de colonizar el planeta ha sido enorme. Ninguna otra especie lo ha conseguido. En este mapa tienen todas las zonas del planeta que han sido ocupadas por el hombre. Son todas menos las que ven en color gris, claro que son los desiertos. Todo lo demás está, cuando digo ocupado, es que está manejado por el hombre, está gestionado por el ser humano. Y por lo tanto, de una manera o de otra, ha alterado o hemos alterado el medio en el cual se desarrolla. Un trabajo también relativamente reciente nos indicaba que por primera vez en la historia los productos que genera el ser humano, y estoy hablando de cemento, de ladrillos, de plásticos, etcétera, superan la masa total
de seres vivos que hay en el planeta, por primera vez. Bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido gracias a un cambio en el suministro energético de la población humana. Durante muchísimos años y siglos, fundamentalmente nuestra fuente energética era la masa, la biomasa, era la madera en gran medida. Después fue sustituida en parte por el carbón, pero inmediatamente después entró el petróleo, entró el gas. Es decir, si pensamos en el incremento del consumo energético humano, que ha sido exactamente igual que el resto de las variables que les mostré, muestra un crecimiento exponencial, está sustentado fundamentalmente en una gran cantidad de combustión de carbón, una gran cantidad de combustión de petróleo y de gas. Ahí es donde está la causa principal de las transformaciones que estamos ocasionando en el medio ambiente. Porque no solamente somos muchos, según dicen algunos, sino que además cada uno de los que estamos consumimos muchísimo más que antes. Este es el consumo por individuo a lo largo del tiempo, en promedio, para todos los seres humanos del planeta. Y ven que también sigue un patrón ascendente. Entonces yo me pregunto, ¿pero cuánta energía le hace falta a un ser humano para podernos mantener? Si pensamos en nuestros tatarabuelos, ¿con qué energía vivían? ¿Cuánto necesitaban? ¿Somos caros energéticamente o somos baratos? Pues somos muy baratos. Un ser humano promedio, digamos en buena forma física, es decir, con movilidad, etcétera, viene a consumir aproximadamente lo mismo que una bombilla de aquellas de las antiguas incandescentes de 75 vatios al día. Es poco. Ese es el consumo energético que tenemos. Eso es lo que nos hace falta para vivir. Eso más o menos viene a ser unas 650 kilovatios hora en consumo continuo. No quiero que recuerden el nombre, quiero que ahora asociemos ese número con un mapa que les voy a mostrar. Porque este mapa indica el consumo energético promedio de los ciudadanos de cada uno de los países del mundo. Y recuerden el número, en torno a 1000, 600 y pico les decía, sobre 1000. Es decir, de ese mapa que ven ahí, los únicos habitantes que están consumiendo la cantidad de energía necesaria para mantenerse son los que ahí ven en color beige, un color claro. Ya ven dónde están, ¿eh? Pero otros muchos entre los que nos encontramos consumimos 10, 40, 50 o 100 veces más que ese valor mínimo necesario. En España unas 50 veces más, en China sobre 30 veces más, en Estados Unidos 100 y pico veces más y en los Emiratos Árabes 212 veces más. No tienen más que pensar en cualquier imagen de la Galicia de hace décadas. Piensen en esta imagen. Ahí hay una serie de ciudadanos que viven, por supuesto, se mantienen, y se mantienen, si se dan cuenta, exclusivamente con energía solar. Solamente entra energía solar en ese sistema. Energía solar que hace crecer los vegetales, que los consumen los animales y que parte de ellos, de los animales, nos generan alimento por una parte y trabajo por otra parte. ¿Y tenían capacidad de transformar el entorno? Sí. Es decir, cada uno de esos individuos que había aquí consumía como una bombilla de 75 vatios y gracias a la alimentación de esos animales que consumían energía solar, en última instancia, lo que estaban era transformando el territorio, sus huertas, etc. Y tenían una capacidad limitada de transformar. Ese mismo individuo que consume como esa bombilla, cuando se mete ahí, tiene una capacidad de transformar que se multiplica por cientos de veces o por miles de veces. Sigue siendo el mismo individuo, pero la inyección adicional de energía de origen fósil hace que su capacidad de transformar el entorno se ha multiplicado por muchos cientos de veces. Por eso no nos debe sorprender ver una imagen, por ejemplo, de Hong Kong a finales del siglo XIX y ver Hong Kong como es ahora, porque somos capaces de hacerlo. O pensar en esta imagen, que seguramente desconozcan dónde está, pero esto es exactamente Sao Paulo. O Santiago en el año 67, que no hace tanto, que el cambio es claramente radical. Bien, el problema que hay es que, como Álvaro mencionaba, esta quema de combustible que hemos realizado para poder transformar el entorno como hemos transformado, tiene una derivada
que es que la combustión de carbón y de petróleo y de gas libera a la atmósfera un subproducto que es el dióxido de carbono, el CO2, que no es tóxico, que es totalmente necesario para la vida, que las plantas dependen de él, que la temperatura de la Tierra, si no existiera CO2, nosotros no estaríamos aquí. Que quede muy claro que el CO2 no es tóxico, es un componente natural. Bien, lo que ocurre es que cada año, como consecuencia de esta quema de combustibles, estamos lanzando a la atmósfera cantidades muy importantes de este gas. Esta es la evolución de la cantidad de CO2 que estamos liberando a la atmósfera como consecuencia de dos procesos fundamentales: la quema de combustibles fósiles y la deforestación de algunas zonas forestales. Ya ven, esto discurre desde el año 90 hasta la actualidad. Lanzábamos a la atmósfera pues, sobre 23.000 millones de toneladas de CO2. Ahora andamos por los 37.000, 38.000 millones de toneladas de CO2. Claro, ese número no les va a decir nada. Vamos a ponerlo en relación con los números que habíamos visto antes. Ese valor de CO2, lo que echamos a la atmósfera cada año, es aproximadamente 270 veces la masa de todos los humanos del planeta que hay en este momento. Cada año lanzamos a la atmósfera CO2 equivalente al peso de 270 veces la masa de todos los humanos, para que lo pongamos también en contexto. Como ven, ha ido avanzando, aumentando de forma progresiva, con algunos picos, y quiero que se fijen en uno de ellos, en ese de ahí, el COVID. Pero piensen en lo siguiente: 3 meses cerrados en casa, toda la población mundial, el descenso es del 5,7%, nada más. Porque mientras estábamos encerrados seguíamos alimentándonos con productos que venían de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Bien, pero esto es lo que ha ocurrido siempre. Cuando uno analiza la serie histórica de emisiones de CO2, después de la Gran Depresión norteamericana hubo un rebote, volvió a aumentar. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un descenso de emisiones, evidentemente volvió a aumentar. Después de la primera crisis del petróleo, volvió a aumentar. De la segunda crisis volvió a aumentar. Cuando colapsó la Unión Soviética, volvió a aumentar. La crisis global del 2008 repuntó. Y, lógicamente, en el COVID también. El sistema no puede vivir bajando los niveles de emisiones de CO2 durante mucho tiempo. Y es fácil de imaginar por qué. Bien, ¿de dónde viene? Lo he dicho. Sobre el 88% deriva de la quema de combustibles y un 12% deriva de la deforestación. ¿Y dónde va? Bueno, va a la atmósfera inicialmente, todo ello. Parte queda acumulado en la atmósfera, parte lo absorbe el océano, sobre el 30%, sobre un cuarto, y el 30% está alimentando los bosques, fundamentalmente los bosques boreales, que están ganando en masa, porque toman CO2 para crecer. Como la capacidad que tiene de absorber tanto el océano como los bosques es limitada, el resto que no puede absorber queda en la atmósfera acumulado, que es, como ven, sobre la mitad de lo que echamos cada año queda en la atmósfera. ¿Qué significa que queda en la atmósfera? Que se va acumulando la cantidad de CO2 en la atmósfera progresivamente, y estos son los niveles de CO2 de la atmósfera que ha habido desde 1960 hasta ahora. Siguen creciendo, si se dan cuenta, siguiendo el mismo patrón que todas las variables que tienen que ver con el ser humano. Bien, el gas CO2 tiene una característica, y es que es un gas que llamamos de efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Significa que el efecto que tiene en la atmósfera es de calentamiento. Retiene parte de la radiación que rebota a la Tierra, de la radiación solar que rebota a la Tierra, y hace que se caliente la atmósfera. Por lo tanto, es un gas terriblemente beneficioso porque permite que la temperatura de la Tierra sea compatible con la vida, pero al mismo tiempo, si inyectamos más y más gas, habrá más temperatura en la atmósfera. Y esto que algunos dicen que es algo que nos hemos inventado algunos ecologistas, se sabía desde hace muchísimo tiempo. Mira, un premio Nobel, Svante Arrhenius, premio Nobel en 1903, de química,
decía en 1895. Un aumento del 50% del dióxido de carbono en la atmósfera producirá un calentamiento entre 5 y 6 grados. La actividad industrial de la época es la principal fuente de entrada de dióxido de carbono en la atmósfera. 1895. Pero fíjense, esto es un recorte de periódico de un pueblo de Nueva Zelanda, 1921. Miren lo que pone. Los hornos del mundo están quemando unas 2.000 millones de toneladas de carbono al año. Esto añade a la atmósfera 7.000 millones de toneladas de CO2, lo que va a aumentar la temperatura. El efecto será considerable en muy pocos siglos. Se equivocó en lo de los siglos, no en el resto. Seguro que veo mucha gente de mi edad, reconocen a este señor, el presidente Carter. El presidente Carter, en 1977, le encargó a un grupo de sabios norteamericanos un informe que le llaman el informe 2000, en el que pedía que le dijeran cómo iba a ser el mundo en el año 2000. El Global 2000, report para el presidente. Y al principio de las conclusiones dice, si la tendencia, 1977, si la tendencia presente continúa, el mundo en el año 2000 será más poblado, más contaminado, menos estable ecológicamente, más vulnerable que el mundo que vivimos ahora. Se prevén serias presiones sobre recursos y sobre el ambiente. El presidente Reagan cogió este documento y lo guardó en el cajón y no fue público hasta muchos años después. Sé que me voy a desviar durante 2 o 3 minutos del hilo conductor de esta conferencia, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que es mi obligación y es la obligación de todos los que nos dedicamos a aprender, conocer sobre este tema y difundirlo, intentar romper algunos bulos que están haciendo un daño extraordinario en la lucha contra la crisis ambiental. Miren, algunas personas dicen cosas como esta, que algunas otras personas pueden llegar a creer. Dice la señora Rocío Monasterio, diputada, el CO2 da los mayores niveles de verde en la Amazonía que se han dado nunca. No hay más que ver las fotos que publican los científicos. Este será como el efecto 2000 y la capa de ozono, que ahora resulta que la capa de ozono ya nos lo quiera y tendrán que rectificar. Claro que sabemos de sobra que el CO2 es beneficioso. De hecho, lo vuelvo a repetir, por eso precisamente los bosques están aumentando en masa. Claro que lo sabemos. Pero el mensaje, si se dan cuenta, es terriblemente confuso y puede dar lugar a malas interpretaciones. Algunos no son tan finos en la argumentación y dicen cosas como que la brasa climática que nos están dando es mucho peor que el cambio climático, acojonante, con perdón, o que colocando 2 fotografías de Sídney, alega que es Sídney, dice que se ve claramente que no ha cambiado el nivel del mar. Esas 2 personas nos pueden hacer gracia, pero la de arriba es el presidente del Parlamento de Mallorca y la de abajo es la presidenta del Parlamento de Aragón. Oirán cosas como que lo que estamos viviendo es un ciclo natural. Siempre ha habido cambios de niveles de CO2 en la atmósfera y estos señores se lo están inventando para fastidiarnos. Tienen parte de razón. A lo largo de la historia de la Tierra, los niveles de CO2 de la atmósfera siempre han variado. Mire, aquí tenemos datos, ahora no son opiniones, sobre los niveles de CO2 de la atmósfera de los últimos 800.000 años. Y me preguntarán, ¿pero quién lo midió hace 800.000 años? Pues es relativamente sencillo. Si se mete un tubo en el hielo, hasta lo más profundo que podamos, se pueden imaginar que el hielo cuanto más profundo es más antiguo, es más viejo. Y cuando se hace el hielo, igual que el hielo de una cubitera, los cubitos que tenemos para un refresco, ven que dentro quedan burbujas. Las burbujas que hay dentro del hielo están hechas de aire del momento en el cual se formó el hielo. Si nosotros tomamos un tubo muy profundo de hielo, que quiere decir tomar una edad muy antigua de hielo, y extraemos el aire de las burbujas de cada nivel, podemos reconstruir cuánto CO2 había en la atmósfera terrestre de momento hasta hace 800.000 años. Y tienen razón los negacionistas. Los niveles de CO2 en la atmósfera han cambiado y han cambiado ajustados a los ciclos glaciales que han acontecido a lo largo de la historia. Lo sabemos, hasta sabemos por qué. Lo que no dicen
es que si ponemos ahora la escala actual, esa es donde estaban los niveles de CO2 cuando se hizo ese trabajo, esos son los que tenemos ahora y estos son los que vamos a tener en las próximas décadas. Eso no es un ciclo natural. Pero además de eso, cuando intentamos simular los niveles de temperatura, la temperatura de la atmósfera, teniendo en cuenta el CO2 que hemos emitido los seres humanos como consecuencia de la quema de combustibles, somos capaces de reproducir perfectamente la evolución medida de temperatura de la Tierra. Cuando no tenemos en cuenta ese CO2, no hay ni un solo modelo matemático, ni uno, que sea capaz de reproducir el incremento de temperatura sin tener en cuenta el CO2 que hemos inyectado en la atmósfera en los últimos 100-150 años. En un estudio mucho más reciente, lo que se ha hecho es analizar el incremento de los últimos 10 años en temperatura, veremos que algunos fenómenos naturales como el Niño, los ciclos solares o las erupciones de volcanes explican una muy pequeña fracción del incremento de temperatura o incluso se compensan. Hay momentos del periodo en los cuales genera calentamiento, momentos en los cuales genera enfriamiento. Pero el calentamiento debido al ser humano continúa de forma progresiva. Científicamente hay muy pocas dudas. Muy pocas dudas. A mí la verdad es que la semana pasada me han empezado a surgir dudas cuando veo investigadores de enorme prestigio internacional diciendo cosas como esta. Claro, las cosas ya empiezan a parecernos un poco diferentes. Cuando el dúo dinámico me pone en duda lo que está ocurriendo, a lo mejor tenemos que replantearnos todos nuestros modelos matemáticos. Pero me van a permitir, y con esto voy a acabar, porque yo tengo mi favorito, lo debo reconocer. No es el exministro Castel, sino que es ese señor que está ahí arriba, que parece ser que ha estado en el Parlamento, en las Cortes Españolas durante muchísimas décadas, en la Comisión de Medio Ambiente. Ese señor dijo lo siguiente, ya entonces los gurús nos dijeron que el mar iba a aumentar 25 centímetros, han pasado 26 años y no ha aumentado en nada. Son postulados del comunismo, que profetiza eso, o que el próximo 21 de diciembre va a acabar el mundo con la misma verdad, intensidad y el mismo rigor. Tiene una parte de razón, porque cuando uno lee este texto, que dice, mientras tanto los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman la especulación y una búsqueda de la renta financiera que tiende a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Por eso, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Esto puede ser un postulado de una internacional comunista, ¿verdad? Algunos pensarán, pues no. Esto es un extracto textual de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Por cierto, como profesional de la ecología, un excelente documento técnico sobre la situación de crisis ambiental que hay en el planeta. Bien, por lo tanto, tenemos un problema de crisis ambiental en la cual hay muchas variables que lo están demostrando y por primera vez, en el año 2009, un grupo de investigadores liderados por una persona que les voy a nombrar porque voy a referirme a ella un par de veces más, Johan Rockström, una de las personas de referencia en este momento en el análisis y en el estudio del cambio ambiental de escala global, intentó poner orden en todo el caos de información que teníamos para intentar conseguir identificar cuáles son los problemas reales que tenemos. Para empezar, identificó 9 grandes problemas ambientales en el planeta. La contaminación, el cambio climático, la acidificación del océano, los cambios en el ozono estratosférico, no vamos a entrar en ello, los cambios en la circulación del nitrógeno y del fósforo, muy relacionados con la agricultura, el consumo de agua, los cambios en el uso del suelo, en los sistemas forestales, en los sistemas agrícolas, la pérdida de especies, la pérdida de biodiversidad y los aerosoles atmosféricos. ¿Qué intentaron hacer? Intentaron hacer algo similar a lo que tenemos, por ejemplo, para poder cuantificar la calidad del agua o la calidad de la atmósfera. Intentar fijar límites. No debemos tener un nivel mayor de un valor de óxido nitroso.
No debemos tener más de un valor de amonio en el agua para que sea potable. Y hacerlo para estos grandes problemas ambientales. Muy difícil de hacer, con muchísimas críticas, pero consiguieron generar unos valores, umbral, que no debería superar la humanidad para poder garantizar la seguridad de su desarrollo. Eso es lo que viene representado por este círculo verde que tienen aquí. Cuando cada uno de esos procesos quede por debajo del círculo verde, es que estamos dentro de los límites de seguridad. Aquellos que se pasan son los que están fuera del límite de seguridad y son los que deben requerir mayor atención. ¿Cuáles son? El cambio climático, que ven que ha sobrepasado el verde, la entrada masiva de nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres, derivados de los fertilizantes, en gran medida, y la pérdida de especies que está totalmente fuera de control, con tasas de extinción de especies similares a las de la última extinción natural. Bien, esto se ha ido revisando en el tiempo, y si se fijan, lo rojo, que son los que se salen de las escalas, cada vez ocupan más espacio. Esta es la última. Ahora ya no solo tenemos los 3 que teníamos, sino que tenemos 2 problemas más. Una transformación del territorio extraordinario, deforestación, etcétera, urbanización, etcétera, etcétera, y lo que llaman entidades nuevas, que es nuevos contaminantes que están entrando en el medio natural y en las cadenas alimentarias. Por ejemplo, y a modo de anécdota, les diré que en el océano ya estamos midiendo cantidades muy significativas, muy importantes, de antidepresivos de todo tipo, de antibióticos, por supuesto, de anticonceptivos, etcétera, etcétera. Imaginémonos cuál puede ser el efecto que tienen esas drogas, esos fármacos, sobre todos los seres vivos del océano. Pues ya lo veremos en los próximos años. Bien, ante la situación, por lo tanto, los gobiernos del mundo decidieron tomar medidas. Y esas medidas se concretan en el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Es un acuerdo en el cual los países decidieron 2 cosas, fundamentalmente 2 cosas. La primera es fijar todos un objetivo común, y es que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados a finales de este siglo con respecto a la época preindustrial, que no pase de 2 grados, y a poder ser que no pase de 1,5. ¿Por qué 2 grados o 1,5? Porque los expertos en clima nos indican que por encima de valores de incrementos de temperatura de 1,5 grados o 2 grados, los eventos meteorológicos extremos, los grandes huracanes, las grandes inundaciones, etcétera, aumentarán de forma muy intensa. De ahí el intentar limitar, siempre que sea posible, el valor a esos niveles. Y acordaron que eso se haría a través de compromisos voluntarios de cada país. Cada país decidirá qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y lo comunica, que cada 5 años lo revisa y puede volver a cambiar su estrategia, siempre mejorando la anterior. Bien, ¿qué hace la Unión Europea? La Unión Europea hace suyo el Acuerdo de París, porque lo han firmado evidentemente, y crea una nueva estrategia global de desarrollo en Europa, que es lo que se llama el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, fíjense, dice textualmente, esto lo escribe la Comisión, no Greenpeace, dice este texto, que está extraído textualmente de él, dice: la atmósfera se calienta, el clima cambia de año en año, de los 8 millones de especies del planeta, 1 millón está en riesgo de extinción, contaminamos y destruimos bosques y océanos. Eso lo dice la Comisión. Y dice que el Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento, y lo subrayo, y lo pongo en negrita, destinada a transformar la Unión Europea en una economía en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Este es el punto crítico del Pacto Verde. Europa quiere hacer lo que sea para que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Y luego dice una frase que a mí me asombra, cuando dice que lo que pretende es que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos. Yo no sé cómo se hace eso. Bien, desde que se firma el Acuerdo de París, las emisiones los niveles de CO2 de la atmósfera siguen aumentando igual. Sí,
siguen aumentando. La temperatura sigue aumentando. Ya estamos en torno a 1,4 grados por encima de la época preindustrial, es decir, estamos a una décima ya del primero de los objetivos, o del objetivo más ambicioso, que no aumente más de 1,5. De seguir el patrón de calentamiento que tenemos, en 2032 ya superamos el 1,5 grados y en 2057 ya superamos los 2 grados. Eso es como vamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién lo sabe? Porque preguntar qué es lo que va a pasar en este campo es lo mismo que preguntar cómo se va a comportar la especie humana en las próximas décadas. Y eso no lo sabe nadie. Lo que se hace cuando se estudia este tipo o se intenta dar respuestas a este tipo de preguntas, es imaginarse futuros posibles. Es decir, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es de donde deriva esta información que les voy a transmitir, es un grupo de científicos que emite informes, y les recuerdo, cuando vean el panel IPCC ha dicho que va a subir esto y van a pasar esto y esto, no, tampoco es Greenpeace. Son científicos que hacen un informe que después es aprobado por unanimidad por Naciones Unidas, es decir, por los gobiernos. El informe original es mucho más duro que el que leen, pero está pulido para llegar al consenso característico de Naciones Unidas. Lo que hacen es recoger todas las publicaciones científicas que hay en todos los campos que tienen que ver con esto. En demografía, ¿cuántos vamos a ser? ¿Cómo va a crecer la población humana? En energía, ¿qué tipo de energía vamos a usar? ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Va a haber un comercio global como el que tenemos ahora o va a ser mucho más regional? Y por lo tanto los transportes van a ser mayores o menores. Con ello lo que hacen son grandes escenarios. Y han dibujado 5 grandes escenarios. Esta línea que ven por aquí son las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el presente, que es este cuadrado. Ahí estamos ahora, ahí. ¿A dónde vamos? Depende. Si siguiéramos comportándonos como antes del Acuerdo de París, nos íbamos por esa carretera allá arriba, es decir, nos colocábamos más o menos en incrementos de temperatura superiores a 4 grados promedio mundial a finales de siglo. Si por el contrario nos vamos por la senda que ellos le llaman de la sostenibilidad o senda verde, nos vamos a valores en torno a 1,5 grados, 2, exactamente lo que los acuerdos de París establecen. ¿Dónde vamos ahora? ¿Por dónde vamos? Por la senda del medio, ni por una ni por otra. En estos momentos estamos yendo por una carretera que nos llevaría a incrementos superiores a 2,5 grados, entre 2,5 grados y 3. Bien. ¿Qué supone realmente conseguir emisiones cero en 2050? Yo creo que de la forma visual que se lo voy a mostrar se van a dar cuenta de la magnitud. Esto, como les dije antes, es cómo ha evolucionado la cantidad de CO2 que tiramos a la atmósfera cada año, que ha ido aumentando. ¿Cómo tiene que evolucionar estas emisiones para cumplir los acuerdos de París o el Pacto Verde Europeo? Así. Así. ¿Por qué hay 3 dibujadas? La de la izquierda verde es la que nos llevaría a un incremento de 1,5 grados, la azul nos llevaría a un incremento de 1,7, la roja a un incremento de 2. Por encima de ese no nos lo deberíamos permitir. Pero se dan cuenta lo que supuso el COVID con respecto a lo que tenemos que hacer. Esa es la situación. Esta es la senda que nos lleva a emisiones netas cero en 2050, que es la única senda que nos permitiría cumplir que la temperatura de la atmósfera no suba más de 2 grados. Yo utilizo la información de otra fuente, porque la información del panel intergubernamental es una información basada en la academia, basada en el conocimiento científico, que se lo he mostrado. Pero, ¿con qué están trabajando los gobiernos? Los gobiernos trabajan fundamentalmente con la información que les aporta el Instituto Internacional de la Energía. Es un instituto financiado por gobiernos, en particular por los gobiernos que representan el 80% del consumo energético y el 80% de las emisiones. Y ellos lo que tienen son unos escenarios ligeramente diferentes, pero que son exactamente iguales a los otros. Tienen un escenario de qué pasaría si no hubiera Acuerdo de París, qué pasaría con las medidas que se han adoptado ya,
Eso que ven ahí, steps, son las medidas actuales, lo que han acordado hacer. Esta amarilla son las medidas que han dicho que van a implementar en el futuro. No están activas, son las que los gobiernos, todos, cada uno diferentes medidas, ha dicho que va a implementar. Y la verde es la senda que nos llevaría a emisiones netas cero, por la que habría que ir. Como pueden ver, con el escenario actual, haciendo lo que estamos haciendo, nos vamos a incrementos de temperatura normalmente entre 2,5 grados, 3,5 grados, por ahí. Con emisiones netas cero, cumplimos el Acuerdo de París y con las medidas que anuncian que van a cumplir, nos quedamos entre los dos. Estamos ahí. ¿El Pacto Verde Europeo cómo pretende hacer esto? Bueno, la primera cosa que se nos puede ocurrir es, vamos a reducir el consumo de energía. Reduzcamos el consumo de energía y emitiremos menos gases de efecto invernadero. Habla muchas veces de reducción de emisiones, habla 4 veces de descarbonización y nunca menciona reducción de consumo. El modelo de la Unión Europea no es reducir consumo de energía. Y yo planteo la primera pregunta. ¿Sería razonable pensar en impulsar un descenso del consumo? Ahí la dejo. ¿En qué se basa? Se basa en primer lugar en que la eficiencia del sistema económico cada vez es mayor. ¿Qué quiero decir con ello? Que cada vez se produce una unidad de riqueza con menos energía. Dicho de otra manera, para producir 1 euro, cada vez emitimos menos CO2 a la atmósfera. Y esto lleva ocurriendo a lo largo de las últimas décadas. Y todos los modelos de futuro, todos indican que va a mejorar, va a ser más eficiente el sistema. Pero cuidado con estos trucos al solitario. Fíjense en esta gráfica. Esto que les estoy colocando aquí, esta línea azul, observen, es la cantidad de energía necesaria para generar una unidad de PIB. Cada vez hace falta menos. Es decir, vamos bien. Cada vez el sistema es más eficiente. Si lo dividimos de otra manera, cuánto CO2 se emite por cada unidad de energía que estamos consumiendo, también cada vez somos mejores. Pero si miramos la cantidad de CO2 que estamos liberando a la atmósfera, que es la línea de color verde, cada vez emitimos más, porque es compatible ser más eficiente con emitir más. Y el efecto negativo, en este caso el efecto de calentamiento, no tiene que ver con el cociente entre el CO2 que hay en la atmósfera y los euros, tiene que ver con la cantidad total de CO2 que hay en la atmósfera. Habla el Pacto Verde en muchas ocasiones de digitalización, de cosas digitales. Bueno, por supuesto, la digitalización reduce las emisiones, no cabe la menor duda, pero también consume energía, no nos engañemos. Hasta ahora consumen en torno al 11% de toda la energía eléctrica de la Tierra, se espera que consuman en torno al 21%, debido a la enorme demanda de los grandes centros de cálculo, y como curiosidad les diré que una de las criptomonedas, Bitcoin, cuando estaba en plena actividad, consumía aproximadamente la mitad de la energía eléctrica de Inglaterra. Bien, pero la apuesta fundamental es energías renovables. Energías renovables, en lo que piensan es que va a reducirse de forma masiva el consumo de carbón y el consumo de petróleo y ser reemplazado por energía de tipo renovable. ¿Es realista pensar que va a acabar el consumo de carbón y de petróleo? Hombre, si vemos Europa, pues vemos que efectivamente Europa cada vez consume menos carbón y menos petróleo y más gas. Si nos vemos a Estados Unidos, cada vez consume menos carbón, el petróleo anda por ahí. Pero si vemos el mundo entero, cada vez consume más petróleo, cada vez consume más carbón y cada vez consume más gas. Porque China, la India, van a agotar sus reservas de carbón hasta que puedan obtener rendimiento energético de ello, evidentemente. Pero cuando uno acude a la British Petroleum, por ejemplo, y ve la perspectiva que tiene, en ningún momento dice que va a acabar el carbón y el petróleo. Hombre, pues sería ir en contra de ellos mismos. Pero si uno va a la Agencia de la Energía de Norteamérica, el carbón y el petróleo en 2050 no va a acabar. Y si va a unas publicaciones científicas, en ninguna de las que yo he visto,
se habla de que va a acabar. Luego, la apuesta está en transformar toda la energía de origen fósil en energía renovable, pero la energía renovable también tiene problemas. La energía renovable tiene impactos ambientales, tiene impactos paisajísticos, tiene impactos en el momento de su construcción, fragmenta el territorio y se sabe desde la ecología que cuando un territorio se parte, se fragmenta, pierde biodiversidad sí o sí, ocupa territorio y espacio que podría ser destinado a otro tipo de funciones, como la generación de alimentos. Y entonces la pregunta es, ¿qué impactos estamos dispuestos a aceptar de las energías renovables? Porque generan contestación social. Y a lo mejor también la forma en la cual lo estamos explotando también impulsan esta contestación social. Porque hay otras formas de generar energía renovable de una forma muchísimo más distribuida, posiblemente menos rentable económicamente, pero posiblemente con una rentabilidad que llega a más personas que el sistema actual. Y pongo algunos ejemplos. Y además hay algunas actividades que requieren energía que no sea eléctrica, como por ejemplo el transporte. Y de ahí tenemos el vehículo eléctrico y las famosas baterías. Baterías que van a mejorar muchísimo, sin duda, ya están mejorando. Pero requieren material, requieren materia. No se puede hacer nada que no tenga materia. No se arreglan las cosas simplemente con cambiar la fuente energética. Porque una batería requiere grafito, requiere litio, requiere una serie de elementos. En primer lugar, que hay pocos. En segundo lugar, que algunos, como el litio, para suplir la demanda prevista hay que aumentar la producción por 80. Y estamos hablando de esto, de minería a cielo abierto, de grafito, de litio, de cobre, etc. El Pacto Verde no nombra nunca la palabra minería, nunca. ¿Qué impactos locales estamos dispuestos a asumir para extraer masivamente elementos como el litio, el grafito o el iridio? Pues es otra gran pregunta. Bien, pero además todo esto se desarrolla en el medio natural. ¿Y el medio natural qué es? ¿Aquel medio que no está urbanizado o tiene que tener funcionamiento por sí para generar beneficios? Porque el medio natural genera beneficios que conocemos perfectamente, madera, etcétera, etcétera, alimentos, y otros que no conocemos tanto. Regula, purifica el agua, descompone residuos, es responsable de la polinización, regula el clima, regula las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tenemos que mantener ecosistemas intactos. Y mantener ecosistemas intactos, y se estima que en torno al 50-60% del territorio debe dejarse sin tocar para poder mantener la funcionalidad del sistema natural. Hay que hacer lo mismo con los sistemas urbanos y agrícolas. ¿Hay que explotar? Sí, pero depende de qué manera. Esto sí, esto no. Esto no, esto sí. Y además la naturaleza tiene que generar esos beneficios en todo el territorio. No podemos dejar que sea la montaña de Ourense y el resto lo urbanizamos. Todo el territorio tiene que tener sistemas naturales. ¿Estaríamos dispuestos, por ejemplo, a aprobar o a llegar al acuerdo de que entre el 20 y el 25% de cada kilómetro cuadrado de territorio que esté utilizado para sistema urbano o para sistema productivo lo destinemos al sistema natural? Ya estoy acabando. Con todo esto que les digo no llega. No llega. Hay que hacer dos cosas más. Hay que anular las emisiones derivadas de la deforestación, en 2045 pararlas, para cumplir los objetivos. Y hay que reforzar la capacidad de captura, sobre todo de los sistemas terrestres. ¿En qué magnitud? En torno a 46.000 millones de toneladas, es decir, sobre un 10% de la biomasa, de la masa total forestal. Eso es lo que tenemos que lanzar más. ¿Cuánto me queda? Prácticamente nada. Bien. Simplemente, entonces, remato diciendo que esto además tiene que ser justo, porque esto es caro. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Porque no hay ningún país rico de baja energía. Luego, la situación en la que estamos ahora mismo es una situación generada por los países ricos.
no por los países en vías de desarrollo. Y ojo con el concepto de país cuando hablamos de esto. Eso que están viendo es el mismo país. Y los ciudadanos de la derecha y de la izquierda no tienen las mismas emisiones. No tienen las mismas emisiones. De hecho, el 10% más rico genera aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 del mundo. Y si miran esta imagen, y miran a esos ciudadanos de la derecha y estos de la izquierda, y pensamos en impactos derivados, por ejemplo, de fenómenos meteorológicos extremos, es evidente quién lo va a pasar peor. Sin duda los de la izquierda. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿esos límites de seguridad que nos hemos marcado, ese 1,5 grados de temperatura, 2 grados, es justo? Porque ese 1,5 grados, 2 grados es aquel que mantiene al promedio de la población de forma segura. ¿Y a esos de la izquierda? Bueno, pues se ha hecho recientemente un estudio al respecto y lo que indica es que los límites seguros y justos indican que no debería subir la temperatura del planeta a final de siglo por encima de 1 grado con respecto al preindustrial. Estamos en 1,4. Bien, y ahora ya sí que termino. Esto ya lo decían en el libro Los límites del crecimiento, Donatella Amidus, hecho por el Club de París, en los años 70. Cuando se publica este libro en el que nos advierte de lo que está ahora ocurriendo, la revista más prestigiosa de ciencia del mundo, publicaba un editorial que decía otro tufillo a catastrofismo. Y decía, como se dice en el estudio, cualquier intento de alcanzar un estado de equilibrio duradero tiene que basarse en un cambio de valores y objetivos a nivel individual, nacional y mundial. Y decía, a modo de mofa, arrepentíos, el fin del mundo va a llegar. Hace 2 años, la misma muy prestigiosa publicación lanza un editorial que dice límites al crecimiento es el momento de acabar un debate. Algunos investigadores como Johan Rostron, al cual me he referido, dicen que es posible mantener el crecimiento económico gracias al desarrollo tecnológico masivo. Otros no. Otros piensan que el planeta necesita abandonar la idea de que las economías deben seguir creciendo porque el crecimiento es nocivo en sí mismo. Y pide, pónganse a trabajar juntos y lleguen a un acuerdo. El Pacto Verde Europeo nombra la palabra crecimiento 9 veces. La propia presidenta de la Comisión dice el Pacto Verde Europeo es nuestra estrategia de crecimiento. Y todos los modelos que hay indican que el crecimiento económico va a aumentar. Y yo me pregunto, ¿es viable la transición ecológica totalmente necesaria en el marco de un sistema económico que se sustenta en el consumo de bienes y en la acumulación y maximización de beneficio? Y esas son mis 10 preguntas de la charla de hoy. Muchas gracias. Moitas grazas, Emilio. Sen dúbida, unha visión práctica do que realmente está a acontecer a día de hoxe. Realmente, bueno, é unha situación complexa, haberá que poñer, digamos, solucións. Gustaríame saber se algún de vos pensa que esas solucións se están realmente poñendo encima da mesa e se se están establecendo, digamos, estas pautas de cara a un decrecemento, pero neste caso que non dependa da economía do carbono. E nese sentido, vos que opinades? Para un pouco establecer un diálogo con o noso oponente. Eu teño moitas preguntas, pero bueno, tamén me gustaría que todos puidéramos participar. E unha pregunta que teño é a seguinte, Emilio. Vamos a darlle a volta á tortilla. Emitimos moito CO2. Vale, pois agora, ou capturamos ese CO2 e o fosilizamos outra vez, o sea, ao revés. Poderíamos restaurar a situación a era preindustrial? Claro, claro. Voy a apoyarme en... ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que, por desgracia, tenemos más problemas que el cambio climático. Ojalá solo tuviéramos el problema del cambio climático. Lo que Álvaro comenta es, bueno, pues quitemos el CO2 de donde está, sigamos produciendo
consumiendo energía de forma masiva, transformando el territorio y consumiendo productos de forma masiva, pero el CO2 lo metemos, por ejemplo, en minas de sal, o en el fondo del mar, o en otros lugares. ¿Y qué ocurre con el resto de los problemas ambientales? ¿Qué ocurre con la pérdida de biodiversidad? ¿Qué ocurre con la entrada de nitrógeno por los sistemas fluviales derivados de la agricultura? Es decir, el problema es que no solo tenemos un problema ambiental derivado de la energía, es que tenemos un problema de la acción humana en su conjunto, de que ocupamos espacio, de que transformamos el funcionamiento natural o normal de la naturaleza, y mientras estemos consumiendo energía de forma masiva, estaremos, evidentemente, transformando más y más el medio natural. Ese es el problema realmente. Hay que atajar todos esos problemas que ven ahí que se han salido, todos a la vez. Y si, por ejemplo, aumentamos las energías renovables de forma masiva en zonas naturales, estamos mejorando uno de los componentes y estamos empeorando otro. Ese es el problema. Non sei se tedes algunha reflexión para compartir. Se non, home, eu teño moitas realmente. O que pasa é que, bueno, gustaríame por aquí, quizá, ali. Vale, moi ben. Sí, vamos. Captura. Esto último que acaba de plantear, la captura de carbono, eso requiere energía, ¿no? Entonces estamos en la misma. Todo requiere energía. Claro. Entonces non será mellor plantearse o decrecemento como se está planteando en moitos foros e logo o tema do transporte en vez de que o sector que máis emisións de CO2 provoca, pois cada día está aumentando o sector do transporte. Non temos nada máis que ver pois toda esta venta online que se move a base de transportes que son, bueno, non son individuais, pero prácticamente, ¿no? Amazon e todas estas empresas que fai 20 anos non existían. Fai 20 anos ou 30 anos o transporte había uns centros que, o sea, era basicamente por tren e logo repartíase mediante, chegaba ás capitales de provincia ou sitios parecidos e repartíase por camións. Hoxe en día eso xa non existe. En fin, quero dicir que hai moitas formas de disminuir o consumo enerxético en transporte. E non se está facendo, está indo no sentido contrario. Bueno, moitas máis cosas. Sí, yo le voy a enseñar dos imágenes que a mí me impactan bastante, seguro que la han visto alguna vez. Eso está tomado ayer. Hay un sitio web donde pueden observar todos los buques mercantes que hay en los océanos circulando. Eso es lo que estaba ocurriendo ayer. Pero estos son los aviones que circulaban el otro día. Entonces, en relación a lo que está comentando, ¿no? Efectivamente, las soluciones tecnológicas lo que pueden servir es para hacernos la ilusión de que estamos solventando un problema cuando el problema es de una dimensión mucho mayor. Y es que posiblemente esto no lo podemos hacer. Pero claro, el sistema económico actual se basa en esto. ¿Qué ocurre si los aviones no se pueden desplazar de esta manera? ¿Qué pasa con el sector turístico? Esta es la situación real. Pues que a lo mejor tiene que haber otro turismo. Claro que se puede desarrollar, pero posiblemente no este. Mientras sea más barato para un ciudadano de Gran Bretaña venir a comprar tabaco a Girona que comprarlo allí, pagándose un vuelo de Ryanair, tenemos un problema. Non sei se é verdade eso de que están subvencionados. Sí, bueno, vai haber unhas protestas agora dentro de pouco, ¿no? A nivel europeo para prohibir esas subvencións, ¿no? Porque está subvencionado. Bueno, moitas gracias pola túa presentación, me parece
moi ilustrativa. A verdade é que aos economistas que fixeches mención dos límites de crecemento é un tema que xa no mundo económico está desde eses anos. E logo despois, dende o ano 92, tamén hai a famosa cumbre da Terra, en Río de Xaneiro, donde se adoptou, digamos, ese concepto de desenvolvemento sustentable. A verdade é que son conceptos que os gobernos han ido marxinando porque hai un modo de vida, hai unha, digamos, unha cultura do crecemento, é dicir, o crecemento que é imparable dende o punto de vista do sistema capitalista. Entón, eso implica ou implicaría que os gobernos adoptaran decisións que son moi difíciles de asumir pola población. A reducción do consumo, a reducción, digamos, do propio turismo, a reducción de un determinado xeito de vida desenvolvido ao longo destes anos e con unha cultura de crecemento é moi difícil de asumir. A prova o temos en que, mesmo, por exemplo, os agricultores agora, nas súas tractoradas, han posto de manifesto que, digamos, as medidas máis ecolóxicas, máis de desenvolvemento sostible, pois non son ben asumidas, non? Entón, en este sentido, a poboación, claro, non é que seña o problema. O problema é que os gobernos teñen que asumir un coste moi importante para reducir o crecemento e para reducir, digamos, o consumo da ciudadanía que, se non está moi sensibilizada, vai ser difícil que o acepte, non? No creo que sea posible limitar el crecimiento desde los gobiernos en sistemas democráticos. No lo veo posible. Principalmente no le votaría a nadie. Pero fíjese que además que en los últimos años estamos detectando casi exactamente lo contrario. Es decir, todas las medidas que van a regular estas externalidades, como dicen los economistas, que tienen lugar en el medio ambiente, son acusadas de autoritarismo y de falta de libertad, en que nos están quitando la libertad. Y claro, la ultraderecha en particular está utilizando en todo el mundo el cambio climático y la crisis ambiental como una de las banderas fundamentales. ¿Por qué? Porque evidentemente las medidas que hay que tomar afectan a las personas. Afectan a las personas, sí. Afectan a las personas. Por eso el concepto que intenté introducir al final de que tiene que ser una transición no solamente viable, sino que tiene que ser justa, de forma que no lo paguen los de siempre, yo creo que es esencial. Y no van los tiros por ahí, precisamente. No van los tiros por ahí. Porque entiéndaseme bien lo que voy a decir, que puede ser malinterpretado. Yo no creo que la solución a este problema esté en la concienciación de la sociedad. No, por dos razones fundamentales. Primero, porque a todos nos va a suponer un esfuerzo importantísimo y no todos vamos a estar dispuestos a hacerlo. Les voy a poner una anécdota. Hay un estudio hecho sobre los consumos energéticos que tienen diferentes personas. Se hizo en un congreso de educadores para la sostenibilidad energética. Y se hizo un estudio con esas personas para saber cuáles eran sus hábitos de consumo energético. No hay ninguna diferencia, ni una, con las personas no concienciadas. Ninguna. Yo tengo calculada mi huella de carbono, la huella de carbono de mi familia. No es distinta a la de nadie que esté aquí. No. Entonces, no creo que sea posible por ahí. Además, es que no hay tiempo. Porque la concienciación no funciona a escalas de tiempo de años, de muy pocos años, que son los que nos faltan. Entonces, realmente me parece complicado. No me parece justo tampoco echarle la culpa a los gobiernos de forma exclusiva. Es decir, ¿por qué no toman medidas? Bueno, porque es que les votamos nosotros. Les votamos nosotros. Y no les vamos a votar como nos digan ese tipo de cosas. Y es más, pueden votar a otros que les digan que no van a tomar ninguna medida de nada.
Primero, porque es mentira. Y segundo, porque los comunistas, como han visto, lo que quieren es dirigir nuestra vida. Y ahí es donde tenemos un problema muy, muy serio, donde no es fácil trabajar la comunicación de este tema, en absoluto. Mi opinión personal es que, de hecho, nos están ganando el discurso. Yo no soy adivino, pero sabéis que nunca me caractericé por ello demasiado. Yo creo que tiene que haber alguna situación de tensión social. Entiendo por tensión social en que la población perciba el miedo al problema. Cerrar, nadie pensaba que iba a ser capaz de cerrar durante 3 meses a toda la población mundial en sus casas. Y nos cerramos en general, de una forma muy disciplinada. Yo creo que tiene que manifestarse los efectos para que la población entienda que hay un problema que puede generar un perjuicio para ellos. Mientras tanto, creo yo que es muy difícil virarlo. Se puede ralentizar y se está ralentizando. Y se está ralentizando con soluciones tecnológicas, pero no con reducciones de consumo, porque reducir el consumo energético es cambiar de modelo. Hoy en día reducir el consumo energético significa aumentar el paro, así de claro. Aumentar el paro. Y eso socialmente no es admisible. Ese es el problema. Vale, pues última cuestión, esa vamos pechando. Así, bueno, repítame. Vamos a ver. En Suiza o transporte é prácticamente público. De feito, conozco xente que vive ali que fai 4 anos ou 5 anos desfixéronse do coche particular, porque hai un transporte público que é eficiente, que pode levar a calquera punto sin maior problema. Hai uns trenes que funcionan, non hai AVE, ali non hai AVE, pero sí funciona o transporte de personas e de mercancías por tren. É un exemplo de que se poden facer as cousas de outra maneira, sin necesidade de recurrir a régimes dictatoriales, ni hai moitas máis cousas que se poden facer. No cabe duda, y se están haciendo. Y la transformación está siendo muy importante y va a ser aún más importante, no solamente en el tema de energías renovables. Nuestras ciudades no van a ser así. Están cambiando y lo estamos viendo, están cambiando de una forma muy brusca. En las próximas 2 décadas verán una renaturalización de las ciudades de una forma muy, muy intensa, para utilizarlas para muchas cosas, entre ellas para captar carbono. Vamos a ver restauraciones masivas en muchos lugares, con fondos públicos. Por ahí va la Ley de Conservación de la Naturaleza de la Unión Europea, que fue contestada por parte de los agricultores, a lo mejor. Y es decir, que claro que va a haber transformaciones en muchos campos, pero hay situaciones en las cuales el cambio de rumbo tiene que ser obligatoriamente lento. Acaba de mencionar el ejemplo del transporte. Imagínese lo que supone cambiar el modelo de transporte de un territorio como el nuestro, que es extremadamente disperso desde el punto de vista de la ubicación de la población, donde los sistemas estándar, voy a llamar, de transporte público, simplemente no son eficaces, porque no lo son. Entonces, eso cuesta mucho. Nuestros nuevos planes urbanísticos comienzan a compactar las ciudades, pero lo descompactado está. Entonces, claro, si tuviéramos 300 años para hacer el viraje, a lo mejor sí, pero es que estamos hablando de décadas. Estamos hablando de 2, 3 décadas, no más, para hacer ese cambio tan brusco. Y me pueden hacer una pregunta que es bastante recurrente en charlas como esta: ¿y qué pasa con la energía nuclear? Pues la energía nuclear se va a intensificar, porque para mantener los niveles de crecimiento sin quemar sin quemar carbón y petróleo, pues se va a intensificar, se está intensificando.
Moi ben. Pois nada, simplemente pechamos. Emilio, moitísimas gracias pola túa asistencia, felicidades pola poñencia. En nome de Ateneo, gustaríame facerlle entrega o obsequio a Emilio, que teno máis que merecido. Moitas gracias.